Muy buenos días, queridos amigos, estimados hermanos. Hoy es viernes 27 de junio del año 2025 y vamos a reflexionar, vamos a tener la conclusión de la lección número 13 de Escuela Sabática, que se ha titulado Imágenes del Fin. Y él respondió: soy hebreo y venero al Señor, Dios de los cielos, que hizo la tierra y el mar. Jonás capítulo 1, verso 9. Durante esta semana también estudiamos de tres personajes que nos ilustraron imágenes del fin, es decir, de eventos típicos que alcanzarán cumplimiento en el tiempo del fin. Domingo 22 de junio, el profeta renuente, como decíamos ese día, para mí es más un predicador muy renuente, muy raro, muy en contra de los principios de Dios, porque en primer lugar trató de evadir la misión que se le había encomendado para que fuera a predicar a la ciudad de Nínive. Los argumentos eran variados y destacan de manera especial dos, y a simple vista parecían correctos, pero ninguno de ellos era una razón correcta para no predicarle a los ninivitas. Jamás debemos hacer acepción de personas, debemos ir a todos, porque ese es el mandato del Señor. Jonás no fue a predicar por amor, más bien por odio, para que el Señor ejecutase sus juicios en contra de esos asirios. Lo notablemente importante en el estudio de ese día fue que la declaración de su presentación de Jonás dejó bien claro que él veneraba al único Dios verdadero cuando le preguntaron: ¿tú quién eres? Y demostraba que al Señor que adoraba era el verdadero Dios, porque era el Dios creador. Nadie, solo el verdadero Dios es creador. Y al final lo que predica el mensaje del primer ángel, que seremos confrontados a adorar al verdadero Dios en el verdadero día y a la bestia y a su imagen en el falso día de reposo. Cada uno de nosotros tendrá que decidir. Lunes 23 de junio, una obra de arrepentimiento. El mensaje que Dios le pide a Jonás que predique a los ninivitas o a los habitantes de Nínive tenía un gran propósito. Note bien, no era el propósito que Jonás tenía en mente, es decir, la destrucción de todos en la ciudad, sino el propósito divino de que los habitantes de Nínive procedieran al arrepentimiento para redención. Y grande fue la sorpresa de Jonás, que toda la ciudad se arrepintió y el Señor cambió su decisión de destruirlos. Es que los juicios de Dios no pueden caer sobre las personas que se han arrepentido, y en esa ocasión Nínive no fue destruida, aunque después fue humillada y destruida. Así, al final de la historia, mientras la puerta de la gracia aún no se ha cerrado, la iglesia, con el poder del Espíritu Santo, a manera de lluvia tardía, dará el fuerte clamor, el fuerte pregón, el último mensaje de amonestación al mundo, y muchos saldrán de Babilonia y de sus hijas e irán a engrosar las filas del remanente. Martes 24 de junio, la fiesta de Belsasar. El orgullo y la arrogancia llevaron a Belsasar a experimentar su propia desgracia y su fin en una fiesta que celebraba, en la cual, a ciencia cierta, porque él conocía perfectamente bien, sabía perfectamente bien lo que estaba haciendo, comete un grave error donde se constituía un desafío directo contra Dios al pretender demostrar su poder. Presuntuosamente usa los vasos sagrados del templo de Dios, que sabía que no debía usar, para beber vino, y en su borrachera toma decisiones que le costaron la vida y el reino. A diferencia de su abuelo Nabucodonosor, el Belsasar, al desafiar al Señor, no reconoce su pecado y el juicio de Dios es ejecutado en su contra. Belsasar sabía lo que tenía que hacer, no estaba ignorante, pero no lo hizo. Tomó una mala decisión bajo la influencia del alcohol, que de paso no es la única experiencia de eso que la Biblia registra, de que se toman decisiones equivocadas bajo los influjos malos del alcohol. Así sucederá al final de la historia. La gente no tomará malas decisiones porque no tenga conocimiento, sino porque así lo decide abiertamente, estando bajo las influencias del vino de Babilonia, borrachos del vino de Babilonia. Miércoles 25 de junio, el secamiento del Éufrates. Babilonia tenía puesta su confianza en el río Éufrates porque ese río atravesaba la ciudad y podía soportar un sitio de 20 años.
Así que con esa confianza a las orillas, así que esa confianza, perdón, los orilla a descuidar los lugares estratégicos de la ciudad, los orilla a abusar de los placeres a tal grado que se ponen en circunstancias bastante comprometidas, y hasta que finalmente esa noche fatídica donde Belsasar desafía a Dios, el río Éufrates es desviado de su cauce por los medos y los persas al mando de Ciro, y Babilonia cae irremediablemente. Al final de la historia de este mundo, el río Éufrates, simbólico del que habla el Apocalipsis, se va a secar tal como se secó el literal, y la bestia perderá todo el apoyo y la fuerza que le daban esas aguas, esas multitudes de gente. Jueves 26 de junio, Ciro el ungido. El Señor puede levantar a sus hijos de donde Él considere, y Ciro era un claro ejemplo, es un claro ejemplo, y el Señor, a pesar de que era un pagano, lo llama su ungido. Y Ciro, así como Nabucodonosor, reconoce y acepta al único Dios verdadero, Jehová de los ejércitos, y realiza una obra maravillosa que Dios le había encomendado. En primer lugar, libera al pueblo de Dios del exilio, tal como lo había establecido Jeremías en su profecía. Perdón. En segundo lugar, al dejar libre al pueblo de Dios, lo hace también con el propósito de que el templo fuera reconstruido, porque note bien, sus servicios se habían interrumpido y era necesario restablecer el continuo, es decir, restablecer el sacrificio diario, el continuo que señalaba la venida del Mesías, de Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero también existen un gran paralelismo entre Ciro y Jesucristo, tanto en su intervención en el santuario y como libertador de su pueblo, para estudiar y meditar. A cada nación que subió al escenario de acción se le permitió ocupar su lugar en la tierra para que pudiera determinarse si iba a cumplir, note bien, los propósitos del vigilante y santo. La profecía describió el nacimiento y el progreso de los grandes imperios mundiales, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Con cada uno de ellos, al igual que con las naciones de menos fortaleza, la historia se repitió. Cada uno tuvo su tiempo de prueba, cada uno fracasó, su gloria se desvaneció y desapareció su poder. Aunque las naciones rechazaron los principios divinos y con ello labraron su propia ruina, un propósito divino predominante ha estado obrando manifiestamente a través de los siglos. En Jeremías 18, el profeta observa a un alfarero mientras éste da forma a lo que está creando. Esta imagen, la del alfarero, que modela su arcilla, lo que Dios utiliza para explicar el principio de condicionalidad en la profecía bíblica, para asegurarse de que para asegurarse de que lo entendemos. El Señor dice por medio de Jeremías: en un instante puedo hablar contra una nación o un reino para arrancar, derribar y destruir. Pero si esa nación, note bien, se convierte de su maldad, yo también desistiré del mal que había pensado hacerle, y en un instante hablaré de esa nación o ese reino para edificar y plantar. Pero si se hace lo malo ante mis ojos y desoye mi voz, desistiré del bien que había determinado hacerle. Queridos amigos y hermanos, con grandes y significativas imágenes del fin, hemos dado cierre a esta guía de estudio. Debemos mantener la firme convicción de que lo que todavía falta por cumplirse, finalmente se cumplirá. Preparemos nuestra vida para mantener firme nuestra fe y salir victoriosos de este conflicto. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Y pondrán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Dios bendiga a cada uno de vosotros.